Comparativa entre los Smart TVs 4K de Samsung, ambos con tecnología mini LED. A la izquierda el QN85B, en este caso de 55 pulgadas, y a la derecha el QN90B, en este caso de 50 pulgadas. Ambos son modelos de este 2022. La tecnología de color de ambos televisores es QLED o de Quantum Dots. El tipo de panel que tiene el QN85B es ADS, mientras que el QN90B tiene panel VA. En cuanto a colores, siempre un televisor con panel ADS tiende a ganar por mejor representación de colores, mejor precisión de los mismos, mejor combinación entre colores. Sin embargo, no es que el QN90B haga un mal trabajo, simplemente que colocándolos lado a lado, me parece que los colores en el QN85B lucen mejores, y es precisamente por lo ya mencionado, porque tiene panel ADS. Y bueno, otros aspectos que me parecen importantes mencionar son, primero, que las zonas que tienen sombra tienden a lucir un poco más oscuras en el QN85B, aunque sea como sea, nunca se va a llegar a notar el efecto conocido como Black Rush. En el QN90B tampoco, de hecho en el QN90B, gracias a que tiene panel VA, esas zonas tienden a lucir un poquito más claras y con más facilidad para notar detalles, pero vuelvo y reitero, en el QN85B también se pueden notar muy fácilmente los detalles en zonas que tengan sombra. Y lo otro que deben tener presente es que en cuanto a cantidades de brillo, los tamaños más grandes de ambos modelos es muy probable que tengan mayores cantidades de brillo. Esto lo digo porque cuando hice la comparativa del QN90B del tamaño de 43 pulgadas contra el de 50, eso me pude dar cuenta que el de 50 tenía más brillo. Entonces yo supongo que lo mismo sucedería en tamaños más grandes, tanto del QN90B como del QN85B. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos televisores soportan lo mismo: HDR10, HLG, HDR10+, y también HDR10+ para gaming. Recuerden que ningún televisor Samsung hasta la fecha soporta la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el modo de imagen Filmmaker en ambos televisores. Lo que deben saber, que siempre les recalco, es que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos que son de gama alta, como por ejemplo estos dos que son de gama alta, ninguno va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido es muy baja. En ambos, si el contenido tiene 720p o una resolución más baja, se pueden notar partes levemente pixeladas, lo cual es normal, pero no me parece nada alarmante ni muy exagerado, puede pasar como algo muy tolerable. Y a partir de 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen es igual y es muy bueno, no van a haber partes pixeladas, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a alcanzar a mostrar en 4K. Y solamente a partir de 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen se va a asemejar mucho a un 4K nativo, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Y bueno, antes de continuar, si este video les está gustando, por favor les invito a que le den clic al botón like y que también se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Ya vimos entonces que en cuanto a colores, el QN85B ganaba principalmente por el hecho de tener panel ADS. Pero en cuanto a escenas oscuras, si bien ambos hacen un muy buen trabajo, gracias a que tienen tecnología de retroiluminación mini LED, la diferencia es muy notoria a favor del QN90B. No sé si puedan percibirlo a través de este video, pero en el QN90B, por tener panel VA, se nota menos intensidad del efecto clouding y menos intensidad del efecto blooming.
Pero obviamente en el QN85B el trabajo también es muy bueno por el hecho de tener también tecnología mini LED, simplemente que comparándolo lado a lado me parece que en el QN90B se muestran mejores resultados. Lo mismo sucede cuando sus pantallas se observan desde un ángulo muy amplio como les muestro en este momento, porque en el QN85B se puede percibir un efecto blooming de color amarillento un poco más intenso, mientras que en el QN90B, si bien también hay algo de blooming, es menos perceptible, es menos molesto. Y obviamente esto sería relevante o importante cuando, por ejemplo, muchas personas deban sentarse alrededor de sus pantallas, porque si observan las pantallas siempre estando frente a ellas, pues simplemente el efecto blooming va a ser muy poco perceptible. Pero vuelvo y repito, ese efecto blooming es menos notorio o menos molesto en el QN90B. En cuanto al apartado gaming, por supuesto ambos televisores cuentan con estas game bars que muestran información relevante y además tienen esta opción de género de juego que con cada elección cambia un poco la configuración de colores. Por ejemplo, en el modo deportes ven entonces que el color verde sobresaturado cambia a un color más cálido y probablemente a algunas personas les pueda gustar más. Pero para efectos prácticos voy a dejarlo en normal en ambos televisores. También pueden acceder por supuesto a otras configuraciones. Una de ellas es el Game Motion Plus del juego. En este caso se puede activar porque estoy utilizando un splitter HDMI. Pero cuando conectan una consola como por ejemplo la Xbox Series X directamente a los televisores no se puede activar porque simplemente no es necesario, porque entraría en juego la frecuencia de actualización variable, ya sea FreeSync o G-Sync. Y también ambos por supuesto cuentan con HDR10+ para gaming y HDR juego, que es lo mismo que HGIG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace muchas veces es mejorar un poco el brillo y el contraste en videojuegos que tienen alto rango dinámico. Los tiempos de input lag de ambos televisores son muy buenos en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar. Para el QN85B es de 10,7 milisegundos, para el QN90B de 11 milisegundos, mientras que en alto rango dinámico para el QN85B 10,6 milisegundos y para el QN90B también 11 milisegundos, mientras que en 4K a 120 Hz para el QN85B es de 5,8 milisegundos y para el QN90B de 5,9 milisegundos. Es muy importante mencionar que ambos televisores tienen 4 puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales, es decir que soportan los 120 Hz en 4K, también tecnologías de frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium Pro. En general son muy buenas alternativas en el apartado gaming para aquellas personas que simplemente le teman al quemado de píxeles y que por tal razón no quieren adquirir un televisor OLED, ya sea de la marca LG, el mismo QD OLED de Samsung u otro televisor OLED de alguna otra marca. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy buena. El efecto de pantalla sucia que se puede percibir es muy poquito o prácticamente imperceptible, diría yo, aún con estos fondos grises, aunque sí que se pueden percibir un poco los bordes levemente sombreados. Sin embargo, al observar contenido normal o con más color, como por ejemplo videojuegos de deportes en general, paisajes, etcétera, me parece que ni el efecto de pantalla sucia ni los bordes sombreados van a ser un problema. El manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming en ambos televisores es muy bueno. Ambos tienen el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen. Lo pueden colocar en personal y tantear con el movimiento libre de LED, pero genera demasiado efecto flicker y además oscurece mucho la imagen. Yo personalmente no recomiendo activar este efecto. Prefiero entonces colocar los ajustes de claridad de imagen en automático, donde me parece que la mayoría del tiempo en casi todas las escenas con barridos de cámara o muchos movimientos rápidos se muestran los mejores resultados
al decrecer considerablemente tanto el efecto de vibración o judder como también el efecto de tartamudeo o stutter. En cuanto a los ángulos de visión, si bien los colores en el QN85B pierden menos volumen, es importante recalcar que en algunas escenas se puede percibir el efecto blooming, mientras que en el QN90B no se percibe ese efecto blooming, pero los colores sí pierden mucho volumen por el hecho de tener panel VA. Recuerden que es normal que todos los televisores con paneles VA tienen ese problema entre comillas, pero recuerden que tienen mejor rendimiento en escenas oscuras, mientras que el panel ADS del QN85B le permite mejores colores en general. El manejo de los reflejos en ambos televisores es muy bueno, principalmente debido a que tienen una muy alta cantidad de brillo, aunque en este caso me sorprendió que fuera mejor en el QN90B, y lo digo porque usualmente los televisores con paneles ADS tienden a tener mejores resultados en esta área. Pero bueno, sea como sea, ambos televisores son muy recomendados tanto para habitaciones oscuras como para aquellas que sean muy iluminadas, tanto por medio de luz artificial como también por medio de luz natural. Y su calentamiento en pantalla es relativamente alto en comparación, por supuesto, a un televisor de gama media o de gama baja, pero es algo normal porque tienen altas cantidades de brillo y además tecnologías gaming avanzadas. Pero sea como sea, en ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto al apartado Smart, estos son sus controles remotos, es el mismo conocido como One Remote, el mismo diseño. En el caso del QN90B lo tengo cubierto con un estuche, lo cual les recomiendo para evitar que se rayen los paneles solares. Esta es una muy buena ventaja de estos televisores con estos controles porque se pueden cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C y por supuesto ambos tienen botón para micrófono. El sistema operativo de ambos televisores es por supuesto Tizen, propio de la marca Samsung. Este es el menú principal. La fluidez en ambos televisores es muy buena a la hora de abrir aplicaciones y también a la hora de cargar videos. Tengan presente que en cuanto a asistentes de voz, en la mayoría de países ambos televisores soportan, además del Bixby Voice, también el Amazon Alexa y el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia ambos solamente soportan el Bixby Voice. Es importante recalcar además que en ambos televisores, en cuanto a los asistentes de voz, se puede la función de manos libres, es decir que simplemente con el hecho de decir Hi Bixby ya pueden acceder a comandos de voz, es decir, sin la necesidad de oprimir el botón de micrófono de los controles remotos. Por todo lo demás siguen siendo también iguales, ambos televisores cuentan con la función de Multiview que puede ser muy útil para muchas personas. También tienen la misma tienda de aplicaciones que es propia del sistema operativo Tizen con el mismo espacio de almacenamiento de 3,85 GB y también poseen el mismo navegador de internet que puede ser muy útil y se puede visualizar contenido multimedia a través de distintas páginas web. En cuanto a sonido, la potencia del QN85B es de 60 watts, mientras que la del QN90B en ese tamaño de 50 pulgadas es de 40 watts y no cuenta con subwoofer, mientras que el QN85B sí cuenta con subwoofer. Pero tengan presente que tamaños más grandes del QN90B sí cuentan con subwoofer con una potencia también de 60 watts. Aún así me parece que en cuanto a sonido ese tamaño de 50 pulgadas del QN90B hace un muy buen trabajo. Al final de este video van a poder juzgar eso por ustedes mismos. Y en cuanto a tecnologías de audio, ambos televisores soportan tecnologías Dolby Audio como por ejemplo Dolby Atmos y también canal de retorno de audio mejorado. Y listo, ya para terminar, la verdad es que ambos televisores son muy parejos. Yo personalmente sigo prefiriendo el QN90B porque tiene panel VA, porque tiene mejor rendimiento en escenas oscuras, porque yo soy muy exigente en esa área y sí puedo notar esas diferencias entre ambos televisores. Pero si ustedes no son muy exigentes y quieren mejores colores, el QN85B también puede ser una muy buena opción. En general, ambos televisores son muy completos. No sé qué piensan ustedes acerca de ambos.
cuál escogerían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.